Buenas, bienvenidos a este vídeo de unplandivino.net, o como decís allí, video en América. Vamos a ver este taller de la crianza de los niños en el 2009, lo que podamos, con Claudia por ahora, y luego se nos van a apuntar quizá más personas. ¿Qué tal en Patagonia? Gracias, Iván. La verdad que disfrutando. En el norte argentino están viviendo un evento muy particular, llevan más de 12 días de temperatura extrema y lamentablemente no logramos ver todavía qué tan liados estamos nosotros con todo eso que se está viviendo. Y bueno, acá en Patagonia, Claro, ellos agradecida. se tienen que poner en la perspectiva de quien está horneándolos para luego estar más ricos, ¿no? Sí, sería una forma de interpretar la situación, sí, totalmente. Son muy egoístas. Sí, los seres humanos muy egoístas. Somos. Bueno, y hay que avisar de muchas cosas, porque resulta que el taller este se escucha peor de lo normal, y como también la grabación que nosotros hacemos en Skype con el ordenador aquí que tengo, tampoco se oye, pues bueno, lo que pasa es que no se oye muy bien, quiero decir. Lo que pasa es que merece mucho la pena y eso le contrarresta a todas esas historias. Pues es un taller, ya veremos, muy curioso, donde salen a la palestra los niños, un poquito, ¿no? Tampoco es que sea una cosa. Y entonces, ¿qué sucede? Que el primer día del taller se ponen más teóricos. Es decir, presentan lo que vamos nosotros ahora rápidamente a presentar con el esquema, que es un poco el tema de cómo proteger a los niños, por ejemplo, qué sentido tiene eso de ser padres, que ya lo hemos visto varias veces, y como esto no nos pilla de improviso, pues eso, vamos directamente a la sesión 2 del segundo día, que es la práctica, digamos, donde hay más preguntas todavía que en la primera, para, eso, para ir a lo más importante al final, porque, bueno, la cuestión es que además se nos puede cortar el internet, así que si de repente se corta, ya seguiremos después. El vídeo se puede cortar en cualquier momento, por lo del, allí que acabamos de tener un corte, ¿verdad? Allí, Claudia. Sí, 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 Entonces, eventualmente puede pasar. sí. Bueno, entonces, eso, entonces, mm, que es una cosa muy práctica y podemos empezar directamente por el segundo día, porque ya digo, ya hemos visto cosas, lo más básico de que los hijos en realidad son almas, la creación más grande, son creaciones de Dios, no nuestras. Nosotros estamos aquí disfrutando del patio de recreo en el fondo con ellos, ¿no? Entonces podemos resaltar algún puntito del esquema que me estabas hablando tú antes claro, que es quizás lo más importante, ¿no? Este punto, por ejemplo, de la protección del niño, creo que ese es el que resaltabas. Sí, resaltaba porque sentí esta semana que te contaba y lo iba a comentar también en mis redes como para compartir el proceso, que en la recomendación que da Jesús del registro de la ira como tu guía, que hicimos, incluso el que está conectado con el miedo, hiciste hace poco toda la traducción de los talleres también de estos años, ¿verdad? 2009. Sí, Eh, ahí con el super traductor este tan bueno que hay, luego revisando las cosas y sobre todo la visualización que hicimos, ¿no? Estuvimos ahí. Claro, y la práctica, como decís, que es lo que uno en definitiva ve en acción, la verdad divina, en las enseñanzas, entonces como que las comprende un poco más y las vive, las experimenta. Y eso hice con el registro de la ira, apareció, digamos, la oportunidad de darme cuenta de cómo me molestaba mucho esta tendencia ahora me enojó mucho el hecho de que estén involucrados los niños en la cuestión en este plan de huir de nuestra ley de atracción y de no querer vivir el miedo, no querer experimentarlo y liberarlo, entonces buscamos garantías afuera. Y me dolió mucho, me enojó, incluso tuve una diferencia
con el padre de mi hija ya es mayor, igual tuve la oportunidad de sentir que ella eligió inocularse y lamentablemente, sí, lamentablemente digo, a ver, porque volvía yo al punto ¿no? De qué me reflejaba a mí, porque yo quería controlar al padre y me dijo, está a 3.000 kilómetros tratando de controlar lo que hacemos y ahí me permitió ver mi miedo, ¿no? Y esta desconfianza en Dios, desconfianza en la ley y todo lo que venimos hablando, sentí miedo, sentí terror. Entonces me dolió mucho y estaba frente al mar ese día y me permitió mucho la distancia de las personas, de los ruidos, ir hacia adentro y la naturaleza te ayuda un montón. Porque en ese momento es como que todo se abre a acompañarte, no sé cómo explicarte, o sea, en lo que sea que Sí, estés. no, quizás sentiste algún guía que se apareció ahí. Fue muy fuerte. Y bueno, agradecí que él me dijera eso, porque él también me permitió ver, cuando me dijo, está siendo autoritaria, claro, yo me salió toda la batería. Y entonces comprendí, ¿no? Leyendo el esquema que lo pusiste, creo que, no sé si el mismo día, también así, ¿no? Los guías. Y sentí eso, como que si yo estoy, sí, estás preocupada, libera esta emoción, como dice Jesús ahí. Lo dice después en el desarrollo del taller, que me preocupe, que sienta ese miedo, que lo libere, que lo experimente, que lo atraviese, que para eso está, y me parece que en este momento es imperativo que hagamos esto, ¿no? Y que comprendamos lo que hay realmente detrás de todo, porque siento que nos estamos perdiendo el contexto. No vemos todo lo que está Sí, funcionando y lo que está sucediendo. hay que desear mucho, y no somos muy reacios, pero hay que desear comprobar ya este proceso que, para tenerlo muy claro, que es la solución, ¿no? Es el camino, Ujú. es Sí, querer sentir todas las cosas, e ir a por ellas y agradecer como un regalo cada vez que sintamos lo que no queremos sentir, que es el miedo o el enfado, que tenemos ahí claro. mucha máscara contra esas cosas. Y claro, darle completamente la vuelta. Tenemos que practicar, y por eso fíjate que Jesús es tan aparentemente simplista, pero porque decía, no, es que la humildad, fíjate lo que Ujú. es desear, desear, desear. Y no tenemos, Desear. Y bueno, hay un... sí, en que en ese momento ponernos, detenernos de ver, o sea, darnos tiempo solo, venga, voy a estar solo con esto, voy a estar solo con esto. Yo casi no lo estoy pudiendo hacer mucho, pero vamos mentalizándonos de, vamos solo con esto. Y tú decías que quizás por el hecho de estar tan aparentemente abierta, a lo mejor la naturaleza, estar delante del mar, permite que haya un acompañamiento físico, a lo mejor de otra manera a veces, para este tema de, venga, estoy aquí, ya está, ¿no? Eh, Claro, des- yo siento que la perspectiva de la inmensidad, como te puede pasar, qué sé yo, al ver el cielo, o sea, estamos tan dormidos, como dice Jesús, que no vemos la maravilla del diseño, o sea, no vemos a nuestro creador en la florcita de mierda que está en el jardín, ¿no? No la vemos en la mariposita. O sea, necesitamos cosas grandes porque realmente estamos bastante aletargados, pero bueno, supongo que eso me ayudó porque esa mañana sentí inspiración, había pronóstico de lluvia incluso y me fui igual. Me sentí muy motivada. Ana Pi tuvo que ver con eso porque me dijo, anda, digo, hay pronóstico de lluvia, me dijo, anda, anda, anda. Y igual lo hice, como un boy scout, así, un niño entusiasmado, me levanté, preparé mi mochila muy temprano. Y sentía un poco que tiene que ver con lo que dijiste hace un rato, Iván. No sabemos desear tampoco. Y en la primera parte del de crianza, en el que está la teoría, Jesús muestra cómo enseñar al niño a cultivar, digamos, cómo le enseñás la ley del deseo. Y yo lo tomé para mí, porque hablaba del caso de un perro, que eres un perrito, bueno, vamos a ver todo lo que implica
desear, que incluso dice él, ni siquiera lo tenés que comprar, o sea, para que realmente la ley del deseo se manifieste en toda en su potencial, que lo va a lograr, ni siquiera vas a tener que comprar el perro, pero se alimenta, se cultiva. Y yo, que nunca fui, por supuesto, instruida como niña a esa ley, empecé a ver justamente lo que vos decís. Yo digo, bueno, el niño diría que quiere un perro, bueno, la mamá iba a alimentar y le iba a mostrar cuáles son los cuidados, a ver si realmente quería un perro, vamos a desear desde este lugar. Entonces yo lo llevé a mí, digo, yo deseo realmente conocer la condición de mi alma, asumir la condición de mi alma, reconocer, que es lo que dijiste recién, ser humilde. ¿Qué implica la humildad? Deseo realmente sentir. Hace un ratito, por ejemplo, estaba tomando mates con una chica que vive acá en la pensión y tuve deseo de llorar en un momento y no lloré. Eso no es porque es como que la conversación no daba, entre comillas. Y me callé, pero yo ya vengo como así, como siendo interpelada, bueno, todos en realidad, pero estamos tan anestesiados que no nos damos cuenta. Bueno, vamos a darle aquí a la visualización, pero fíjate, acabas de mencionar el tema del PDF de la primera sesión, que ya lo coloqué, está aquí, es este, y fijaros que ya se puede acceder en la página que voy a ir metiéndole los enlaces con lo que hagamos, ¿verdad? Aquí de visualizaciones, esta página de crianza de los niños, el taller del 2009, pues ahí ya están enlazados. Ay, buenísimo. El esquema y para avisar de lo que estás hablando. Por eso Claro. que para este taller pues hace falta, quizá si no se ha visto nada antes, pues ojear el esquema y el PDF de la sesión primera completa que está aquí. Entonces todos estos enlaces luego van abajo y a ver qué tal se nos da la conexión. Vamos a ver si no, bueno, sí, que sea... Eso, sí, vemos. Deseemos. Sí, bueno, al final hemos visto lo de la protección del niño. El padre debe ocuparse de la condición álmica. Incluso podemos rezar cuando sabemos que los niños no están, que están un poco abiertos a algún peligro por nuestra condición. Podemos rezar para que los guías y los guardianes tengan más cuidado y ese deseo cuenta. Claro. Yo siento, claro, que justamente esto de que tu próximo paso está determinado por tus emociones no sanadas, que podamos ser conscientes de que nuestras decisiones están gobernadas por el miedo, porque hemos aparte sido entrenados milenariamente en esta anarquía que vivimos en general, digamos, desconocemos a Dios, nos sentimos solos, y entonces ser conscientes simplemente de esa sensación de soledad, atravesarla, porque en realidad, claro, nos olvidamos de esta parte y que era lo que obviamente motivó mi actitud con mi familia, y volver allí y rezar no porque ese rezo que nosotros tenemos de querer que Dios haga lo que nosotros queremos que haga, sino realmente confiar en las leyes y en los principios, o sea, fortalecer la fe sería, alimentar la fe y reconocer humildemente sí. que tenemos miedo porque estamos haciendo mucho daño. Sí. Vamos a ver qué tal funciona. Ya me dices. Hay mucho ruido de fondo. Thanks for rocking up again today, for those who came yesterday, and for those of you who didn't, thanks for coming today. Today what we're going to do is have a... Se escucha igual, sí. Sí. Para los que hablamos español nada más, es como la necesidad nomás de sincronizar lo que dice, o sea, yo miro más el texto, es como que te ayuda a escuchar su voz de fondo. Sí, no, pero ya. para los que hablan inglés capaz le molesta un poco. Vale, pues eso, que es que se oye de por sí ya así, muy bien. Vamos a ver. Ok. A bit more of an informal session than yesterday, and we wanted to involve all of both the young children and the teenagers, and even those of you who are adults with parents working through issues. So what we wanted to do
is just be able to talk with you about those kind of things. And what we can apply from yesterday, so you could say, in terms of our personal lives and working through emotions. So what I'd like to encourage you to do is to just be really open and speak up whatever and say whatever you want today. And that's probably what we'll try to do as well. We've got a very open session today, which means we haven't planned anything. And this is going to be something that we wanted to do, just give you the opportunity to work through any issues. Now, the first thing we'd like to do is ask any of the young persons with us whether they want to come up and talk to us about mum and dad. So that's one of the things we'd like to do. And we'll talk about some of the issues then relating to the parents as well, and we'll also for the child if that's what you want. Now, what we'll probably have to do is get you to warm up a bit. What do you reckon? Yeah. Okay. So, who has some issues they definitely like to raise, but does shy? Okay, so quite a big one. You want to come up and share one? Well... You come up with us here. I've got another microphone. You can sit on my chair. No, no, it's not. You can sit. Mary's beautiful. You need to sit next to her. Can you tell us your name? Sol. I have an issue with my dad. Yeah. Because he left when I was about 6. Yeah. He's never been back with me. Yeah. And how do you feel about that? Not wanting. Esos ruidos que se oyen son de allí, que están jugando los niños y cosas. Feels like that doesn't want you. Yeah. And do you feel like you were to blame for it somehow too? Do you feel like you were to blame for Dad leaving somehow? Or you don't really understand why Dad left? So what would you like to do? So, Iván, Dime. ¿puedes subir? No leí la parte que sigue, esa. Sientes que tú también, gracias. Ay, me dio en el alma esto. Gracias. Quería leer esa pregunta de Jesús. Sí. would you like to get over that emotion? So that you can be happy? Yes. Yeah. So have you done some crying about it in the past? Have you... Oh, yeah. Yeah. But it's interesting you
crying now, so that's really good. That's really good. So, what do you feel is wrong with that? What do you feel? Well, it's just, I don't know. Just doesn't show any interest in you. Well, he does, but he doesn't make any effort. No. Right. Yeah. You're allowed to keep crying. That's okay to cry. You're allowed to keep crying. Did we bring football tissues today? Did we left some in the car? That's about it. That's about what you want to talk about? Okay, well let's see what we can do now. Now, does Mum want to talk about the issue as well? Ahora cuando termine la madre, pues ya comentamos alguna cosa y... Thank you, Sol. You're very brave. Yeah, it's very brave. So. And do you want to just mention a few things about that as well? What do you feel about that? You can come up here and do that, or is the microphone That's a really big one. I didn't say I'm happy about it. Connecting to it. Yeah. So, Oh, actually, what I've come to understand is for the people who sort of get up several presentations today, you connected me to the fact that I was afraid of my father. And that was a shock to me because in his later years he introduced me to spirituality. But after I sat down, I remembered an incident when I was a little girl where he was a big man. And I was picked up and given a belting, and it put me that I'm starting to feel that terror now, which hasn't completely resolved itself. And I was so terrified that I wet my pants and I was sent to bed. And what I've seen since then is how that terror has attracted certain men into my life. The first situation was an abusive one, and then I had a daughter to that man, and then I had attracted another man, which was Sol's father, and he was exactly the opposite, in that he was in no way threatening to me. Because he in no way to himself was involved with anything at all. right, So I can see how the so you terror, sort of almost unemotional about everything. yeah, he is, and I can sort of see how I attracted that into my life based on the terror. Yeah. So in Sol's case, obviously
obviously he's feeling a lot of grief. There's grief inside of him, isn't there? There's sadness there. And you're allowed to cry about it. But do you notice that when you cry, Mummy gets upset? Have you seen that happen before when you cry? Or not? Not really? You don't cry. Yeah. Do you know why you don't cry? Is it because you're worried about what Mummy will feel? Are you worried about what it looks like? Sometimes. Yeah. So the soul's a really sensitive emotion. It's beautiful. It's a beautiful person. And there is a dynamic I think between you and it's something that you need to be conscious of more than soul at the moment. What soul does is shut down his emotions so that you are not stressed. And so you don't feel afraid. And it's because he's feeling your fear a lot. Does that make sense? He's feeling how afraid you are. And so he's become so sensitive to that that he automatically just shuts down his emotions. And he doesn't even need to think about it, it's just an automatic thing. So the key thing for yourself is to actually allow yourself to start dealing with some of these fears with men. It's related to your dad and your mum. And if you can allow yourself to deal with some of those issues, you'll find that soul will feel more, it'll be okay with its feelings. So this feeling he has with his dad that goes unemotional. You'll be able to actually work through that feeling and breathe that feeling. But at the moment, he's not able to breathe it easily. Does that make sense? Because Okay. Yeah, that's good. Yeah. And this is like, you know, I think at one stage you said you wrote 33 pages and you haven't written 33 pages, but it's like they keep popping up, like I keep realising new things. Yeah. Aquí hacen una broma porque soul significa alma, pero claro, no se puede traducir. Vamos. Yeah. So the thing that works for the most is for you to actually work through your fear with men. At the soul level, what's going on, if I could say at the soul level, what's going on is that he's feeling you're afraid with men and really not even knowing that that's what's going on, but he knows the fear, right? And so then he's automatically being conciliatory to you so that he can somehow alleviate your fear.
really interesting because I find him so compatible and he's just been a totally trouble-free child. And Yeah. I was thinking yesterday, I know it's not me that he's focusing on, I think it's not because of my even emotions that he's such a trouble-free child. So Yeah. It's very sensitive, and because of that, you can feel every emotional nuance in what's happening inside of you. And he's learned over the years to know where he knows your emotion better than you know your own emotion, right? And he's feeling it and automatically doing something to adjust to it. And so for that reason, and I guess because one way the soul has been operating up to now is this feeling that if he does that, then he'll be loved as well. So that's I connected to that somewhat yesterday as well. because the issue with Dad obviously is that he doesn't feel love. So he's looking for love at least from one of the parents constantly. And so the key thing for you to do is if you can own a lot of that emotional feeling towards me that you have there, what will happen is I won't feel. Perdón un momento. No sé qué está pasando, a ver. Con él. Always drawn into those transactions. He'll still be a gentle man. Like he is, but he won't feel like locked up in his own emotions. And that's how that's always you're feeling sometimes like that. So I can still get in you. But sometimes you don't feel you can say exactly what you want in your life and exactly how you feel.
You're doing pretty good though, eh? It's so difficult. Yeah. So can you see how it relates to yourself, what's going on there? Now, in terms of that, awesome. In terms of that, Democratus, made by Jeremy, and the relationship with his father, the way that you can assist that, even though his father is not showing interest in him, the important thing is for him to understand that it's not to do with anything that he's done or not done. It's all to do with his dad's choices. And his dad being unemotional, his dad not being connected. But at the moment, there's almost this automatically result that is based around his choices because he's so used to doing exactly what firms like. So Se está acostumbrado a hacer eso de ganarse el amor. Aquí, esto se me ha pasado aquí sin revisar. So he was so sensitive to everyone's emotions that he was automatically doing exactly what it needs to do to earn love from them. And that means the way to stop that from occurring for yourself is to actually own your own emotions so that he doesn't have to feel them and then respond to it. Does that make sense? That's really important. So I'm still often sick that time. I wake up and there's fear. Under the fear. How many of you have noticed? Aquí le pregunta algo, pero no lo registra en la transcripción. Le pregunta ella algo a Jesús y entonces por eso Jesús pregunta abajo del miedo, pero ahora se va a solucionar. So you've got fear inside of you and are really having trouble getting underneath. Yeah, so there's quite a lot of emotions, right? We're in the same boat. Remember that fear is a false expectation appearing real to you. So whenever you have trouble with fear, the first thing you need to do is start allowing yourself to acknowledge what they are. So for a lot of people, what they do is they live in this constant state of switching from one fear to the next fear to the next fear, but never really acknowledging it. So what I've done with mine first is just made a fear list and wrote down all of my fears. And whenever we have a discussion together too, don't we? When you're in trouble with emotion or I am, we first look at our fears in terms of what's happening with our fears. So then once we've identified the fear, the next thing we do is acknowledge them. So the way you acknowledge them is to tell yourself, the reason why I'm doing this is because I'm afraid. So whatever the situation is, an example is I might automatically
try to do what a woman, this is my life I'm talking about, I automatically in the past tried to do exactly what a woman wanted me to do. As far as I was able, and because I was afraid of their angry projections. Because every time there's a projection of anger, I felt that as, you know, no love. So I was afraid of that. So I had to write that down as a fear. And so then what I would do is notice every time I was interacting with a person, if I would ask myself, am I doing this out of love or am I doing this out of fear? The second thing to do though is allow yourself to actually drop and actually feel the fear itself physically. So you know when a child feels fear, it starts shaking. You've seen that, you've seen an animal feel fear as well. Like if a dog's being punished, for example, it will often, particularly if it's a pup, it will get into this really strong fear state, right? And what it will do is it will start shaking and trembling and everything inside. And what often happens is that we feel that emotion inside of us, but we don't allow the physical expression of the emotion itself. So once you've actually acknowledged your fears, allow your body to start responding to the fear as it feels inside. If you don't allow that, then the fear will remain inside. Now, once you start doing that, whatever is under the fear will also start being touched on. I think Karen had a good experience of actually doing this recently, didn't you? Waking up in the night and feeling quite afraid and you took yourself away and you... Bueno, pues como ves aquí, esta mujer es, creo que la misma de la ley de atracción, el taller de la ley de atracción, donde decía que como el padre ahora era diferente y había llevado en sus últimos días, sus últimos años, pues le había llevado a, entre comillas, la espiritualidad que ha hecho el gesto, pues le era difícil volver a sentir el dolor que necesita sentir, ¿no? Del miedo y la pena y todo eso, que es lo que significa realmente perdonar, ¿no? Y Claro. fíjate que estos talleres que son muy tempranos en el año 2009, el taller del miedo es en octubre, este es en marzo y el de la atracción ha sido justo antes, creo que en febrero, donde habló esta mujer. Y también quería comentarte cómo el niño Soul, el que se llama Alma, pues Soul, que es un nombre de mujer aquí, en España por lo menos Alma, ¿no? Se les llama a algunas chicas. Como cuando estaba llorando, lo que vamos a ver en varios casos, enseguida está como riendo también. Sí. Que eso era muy bonito. El gozo Claro. de llegar a la emoción causal, de reencontrarse con uno mismo, ¿no? Sí. Sí, es muy interesante. La verdad es que fue muy fuerte para mí porque es mi herida, ¿no? Y justamente ayer sentía un poco como querer plantear tantas cosas, pero
es tan lindo, es tan maravilloso ver lo que decíamos un poco al principio, ¿no? Sentir que Dios, una vez que siente que ha cambiado tu voluntad, tiene todo a tu disposición para que puedas ver y te acompaña. O sea, y bueno, veía que yo no me había dado cuenta todo este tiempo y fue ayer leyendo el de crianza, no me había dado cuenta que miedo que tengo a los hombres enfadados, nunca lo había registrado. Mm. Y sé que yo tengo ira con los hombres y por supuesto que busqué un poco cómo hace esta chica, Nena, parece Nina, no sé cómo se pronuncia. Sí, Nina debe ser Eh, la pronunciación. eh, busco a alguien que pueda manejar, digamos, como ese hombre que no resultaba amenazante, Sí, pero que al mismo tiempo te resguarda, cuida tu miedo, que fue lo que yo hice en mi vida, ¿no? Yo proyecté la ira porque he controlado tanto al padre de mis hijos como a mis hijos y hice todo con condescendencia, que es el falso amor, no solamente para ocultar, digamos, la distorsión de mi actitud, para parecer amorosa, que no es amor, pero además para evitar que se enojen. Y fíjate cómo es la ley, ¿no? Que yo estoy a 3.000 kilómetros de ellos ahora, buscando un poco esta distancia también física, aunque no parezca, ayuda mucho, pero la ley garantiza que este equipaje que llevo, o sea, que la condición de mi alma siga estando reflejada en el lugar que estoy para poder sanar. Y justamente en el lugar en que estoy me encuentro con una persona que tiene la misma adicción que mi hijo y es hombre. sí. Y me preguntaba por qué le tenía tanto miedo, por qué le tenía tanto miedo. Y anoté ayer. Qué increíble lo del apagarse, o sea, que le ves también como apagado. No, y aparte está psiquiátricamente, un tratamiento psiquiátrico que está en una desconexión, medicalización que lo desconecta de sí. Entonces él actúa, digamos, muy ralentizado. Y bueno, entonces yo ya hablé con Ana Pilar justo, le digo, y la vez le di el dinero. Y me había prometido que la próxima vez no lo iba a hacer, que le iba a decir la verdad. Las primeras 2 veces le mentí, le dije que no tenía. Después, la tercera vez le di, estábamos solos y le di el dinero y me sentí muy mal. Y yo dije, si vuelve, le voy a decir la verdad. Y me lo prometí. Y volvió. Y volvió hace 3 días a pedirme dinero. Y ahí lo miré a los ojos y le dije que yo estaba haciendo un trabajo hacia adentro y que yo le hacía daño a él y me hacía daño a mí. Que él podía entender o no, pero que yo iba a ser fiel a mi propósito esta vez. Y que capaz algún día nos encontremos, le dije, en el mundo espiritual y ojalá un día puedas entenderlo o no, no. Pero voy a ser fiel ahora. Y lo hice temblando la barbilla. Porque mi miedo, o sea, mis espíritus que no quieren que yo cambie, lo que me decían era que bajo los efectos de esa desconexión iba a ser malo conmigo. Y le conté a Ana Pilar y le digo, y Ana Pilar desde afuera me decía, pero simplemente es no. Y yo le digo, yo le tengo miedo que se enoje y que estamos solos. Y le digo, yo sé ahora que él es una marioneta en este momento y tengo mucho miedo, pero nunca lo había relacionado, Iván, hasta que no leí ayer el de crianza. Claro, yo a mis hijos le daba el cigarrillo, le daba el dinero, siempre tuve miedo de que se enojen, no solo era mi falso amor, sino que además me faltó la otra cara de la moneda, que era esta, ¿no? Facilitar esa desconexión, o sea, que no lleguen a ese punto para no activar en mí, es muy... Pero fíjate, además, como el no querer sentir un terror que viene de tu abuela también, del trauma con un ataque vivido Claro. desde muy pequeña, de un cacique a estos que eran medio indígenas todavía,
según lo que contabas, cómo se va trasladando y cambiando de forma lo mismo que es, y tienes a los sobrinos completamente apagados también, aparentemente. Un momento que voy al servicio corriendo y ahora vengo. Dale, dale, Iván. Bueno, aquí estamos. Y bueno, también quería agregar que siento un poco ese mismo mecanismo que adoptó Soul, de hacer lo que te garantice ganarte el amor, porque, claro, yo hice eso, aparte que mi mamá ya lo era así. Mi mamá ya había elegido ese mismo disfraz de buenita para garantizar que alguien la quisiera, ¿no? Bueno, ya Y te estás entonces, acordando ahora cuando estemos visualizando y eso, de respirar en la barriga, se inflando ahí. sí, lo hice recién cuando te fuiste. Mm. Sí, la verdad es que es muy claro cómo llega todo. O sea, no tenés que hacer nada ni un esfuerzo, o sea, porque aparte te resuena. eh, Mm. Porque yo sentía cuando Sol respondía que no, la verdad es que no, yo decía, qué raro. Y después, claro, Jesús que sí puede ver y percibir lo que él siente, él ya está, él ya está pagando ahí. Lo Mm. hace muy rápido, lo hace automáticamente. Claro, y ahí fíjate, y hace poco compartí ahí el texto ese que leí en un vídeo de lo que más nos aleja de Dios, que cómo está tan claro que como de pequeños somos tan sensibles y las emociones son, entre comillas, creadoras y absorbemos como esponjas, que es otra de las cosas que insisten en el primer día y en el esquema, cómo está claro eso, ¿no? De nuestra inconsciencia en plan como ganado vacuno, que estamos todos criándonos entre nosotros unos a otros, como si fuéramos ganado en el sentido ese de no mirar las emociones, eso, cómo es eso lo que más nos aleja del alma y por lo tanto de sentir la verdad de Dios y por lo tanto también poder pedirle amor y tener una relación ya directa, incluso ya no solo con la verdad de Dios como vimos. Entonces sí, Claro, sí, sí. Y ya entramos en la fachada, claro, todos un poco haciendo el mismo ejercicio, ¿no? De huir, de no sentir y así tan tempranamente empezamos a participar colaborativamente. sí, y en esa especie de deseo de ignorancia masivamente compartido y ahora tecnificado con las inoculaciones a las que se nos ha adiestrado y domado durante un siglo, a lo mejor ya un poco más, eh, con ese deseo de ignorancia estamos creando compensación negativa para nuestra alma, es decir, la ley de atracción nos va a tener que traer, como estamos viendo hoy en el apocalipsis, entre comillas, nos va a tener que traer eventos cada vez más grandes para que sintamos las penas enormes debajo de los terrores y del miedo y las vergüenzas enormes debajo de todo eso, sí. Entonces les parece muy claro y lo estamos experimentando, ¿no? Es un experimento, no hay un dogma, no hay... Sí, sí. Todo esto que él dice, de anotar los miedos, de observarnos, de ver qué hay debajo,
parece una tarea, la verdad, bastante como, no sé cómo puedo decirte, poco práctica para el ritmo de vida que nos hemos impuesto, pero es sumamente reveladora. Es la verdad, o sea, tan simple como eso, digamos, como mirar y tomar nota. Sí, y como tenemos ese empequeñecimiento ganadero entre nosotros, no pensamos que si nos quedamos por la tarde 2 horas, 3 horas solos, simplemente, ¿qué quiero? Sentir la ira. Vamos a ver, ¿qué tengo que hacer? Pregunto, ¿por qué no quiero sentirla? O ¿por qué no quiero sentir este miedo? Y lo que tenemos apuntado, volver a ello, que a mí me cuesta, ¿no? Entonces, porque tenemos esa especie de orgulloso empequeñecimiento tan paradójico, ¿no? Este menosprecio Claro, sistematizado que es la fachada con cara de qué bonitos somos, qué majos y qué técnicos y qué horrible. claro, y de autosuficiencia, como que percibo como que yo voy como pasaba, ¿no? Hoy contaba queriendo mantener el control de que yo sé, no queremos entrar ahí. Claro, la humildad es lo que no. Sí, Sí, ahora es como que sentía justamente esa, entre ayer y hoy, que fue muy revelador para mí, esta otra faceta que descubrí del terror a alguien enojado. Claro, y encima mi fachada lo que hizo fue juzgar la emoción de la ira como qué mala mujer o qué mala que he sido. Entonces un poco la culpa, otra vez evadiendo en realidad, porque ahí es falta de humildad y no es el propósito de la experiencia. Que sí. Jesús lo recomienda incluso al principio del esquema en la crianza que pide que seamos compasivos al transitar este trayecto. Es muy hermoso tener en cuenta eso. Sí. Fíjate que ese esquema son muchos puntos y todos en realidad son como, bueno, si esto ya lo sé, si esto tampoco no sé qué, pero es brutal lo básico que es. Bueno, entonces, aquí no sé, bueno, dentro de un ratillo paramos para descansar quizás y a ver si comenta alguien aquí si quiere apuntarse, alguien que a lo mejor se apunta, aunque es pronto aún en México. Y le seguimos dando, ¿no? Dale, dale. Aquí estaban con Karen, le pregunta a María esto de despertarse y sentir miedo. Vamos a ver. Can you talk about it? I've learned that, well, I have trouble sleeping, that's a pattern. I don't want to sleep. So, a few times in the night, I could feel this energy building and I couldn't sleep. It was very uncomfortable. So, my method now is I grab my pillow and blanket and go to the kitchen, curl up on the floor, so I don't disturb Spain. And just let it happen, whatever's bubbling up in me. And the other night it happened, I did that, and I found that if I keep the lights out, that's very helpful. Don't eat anything, don't do anything, just stay in the dark, stay curled up. And let the tears come, and usually I don't know what's going to happen. I don't know what's happening, I just feel like crying. And so I just let it cry and let it flow as it does. And then I usually want to identify, I get into wanting to identify what's happening. Where did that come from? Why did that happen? And sometimes something comes to me, sometimes it doesn't, and I just let it keep going. But the other night, I actually got in touch with that really big core fear that
My belief is it came here in the womb. And I remember when you worked with me one-on-one ages ago, because you said I was swimming in grief. And you said underneath that was a terror. Well, I got in touch with that the other night. And when I was born, everything was normal, but my mother said I cried nonstop for 9 months. And she held me constantly. She held me in her knee all day long. And I suddenly stopped. And I believe it was because my mother was in fear during pregnancy. I talked to her dad. She said she was a young mom with a toddler, a mentally ill husband, and she was pregnant. She didn't know where the next meal was coming from. So she was in a lot of fear. And I just think I picked up that because of a zillion other things. So the way you went through the other night is you allowed yourself to experience it. So when you experienced it, by the time you finished experiencing it, did you still feel that calmness? Yeah. But also, as I was starting to get into it, I was in sadness first, I think. Then I went into fear, the terror, and I thought, well, why am I crying? I'm still crying, but I'm feeling this terror. And I thought, well, a baby, that's all a baby can do, really. Yeah. Just cry once it comes out. Well, if I was in terror in home, what would I be doing? I thought, well, I'd probably contracted. Be contracting, and It's hard actually though why you were thinking so much. mental. Really mental. Yeah, so I grew up that way. it would actually be more powerful if you could just stay in the feeling without trying to work out what it's about. Yeah, that would be. So it's not helpful to identify it. You don't need to identify. Just because remember, this is all about releasing the emotion. So as long as there's a feeling of calmness that comes afterwards, then you release something. Yeah. And that's all that you really need to worry about. You know. To know what it's about. I felt calmness, and I felt as complete as I could get, and so I went back to bed and fell asleep. So you fell asleep, right? Yeah. So, And you've been having lots of trouble sleeping. oh yeah. So now I think, okay, if I need those feelings, go to the kitchen and clear something, Yeah. and then go back to bed. Good on you. Now, one of the other things, though, obviously, the reason why you're separating yourself
spent and going into the kitchen. There is a very good reason for that, and it is when we're with another person and we have terror inside of ourselves. Just being with another person actually gets us out of the terror. If that person, particularly if that person wants to calm us, which obviously Steph, you've probably done quite a lot in your life with your partner. So the important thing there is when you withdrew there, that allows you to just feel the emotion without actually having that to be considered as part of the transaction. So you have to get into that childhood state. Absolutely. Yeah. And I, you know, in the past when I couldn't sleep, there's then would give me a treatment, and that would help me sleep. Or I get up and I read, or I eat, or both, Yeah. or do something until I was exhausted and I go to bed. Yeah. But this is much better Yeah. because I know the reason for it. Yeah. So you're releasing some of that causal emotion, and each time you do now, I think you'll find that you'll probably have a good sleep. Yeah, it's going to get better. Yeah. That's good. That's awesome. So, Bueno, y aquí has visto, ¿no? Este recurso al cuerpo, que los niños son mucho más espontáneos, ¿no? Como está rondando todo el rato el tema de volver a ser como niños que vimos en ese vídeo tan simple. A ver, que los niños solo hacen dos cosas con las emociones, o se rebelan o no. Y con el cuerpo eso nos puede ayudar a hacer muchas cosas, ¿no? Que apenas muchas veces nos estiramos. Fíjate que los niños no hacen yoga ni no necesitan hacer nada estructurado, pero sí que son muy... Eso, juegan con su cuerpo, se ponen para un lado, para otro, sobre todo cuando han aprendido a aprender a vivir y a moverse y todo eso, experimentan, pero perdemos ese experimento también a nivel corporal, ¿no? Que eso ahora que tienes más acceso a sitios de campo y eso, que eso nos sirve también para soltarnos ahí y poder conectar con lo que nos decía Ranta y el otro día con Jesús en el taller del miedo, en el segundo día, el tema del sentir los deseos, sentir si un deseo está armónico con el alma a través de cómo nos sentimos en el cuerpo y esas cosas. Eso fíjate que lo tienen muy fácil los niños de pequeños, pero enseguida la enorme cantidad de miedo al cual absorben y reaccionan y nos contraemos, pues eso, nos contraemos a todos los niveles. Entonces ya se hace todo un burruño, una confusión enorme y ya eso, ya no. Claro, como lo que contaste, ¿no? Del video que hiciste hace poco de cómo lo que más nos aleja de Dios, porque como hace ver Jesús, en este caso la compañía influye, que determina justamente el trueque. Seguramente Steve dijo, no me acuerdo bien el nombre. Sí, un nombre como nórdico, es Sven. Sven, entonces, claro, cumple con el trueque, digamos que la pareja que ha estado todo el tiempo apaga, o sea, es parte un poco de la cuestión de también de por qué estamos con quienes estamos, como también se ve en el caso de la mamá de Soul. Y sí, por eso yo también comprendí que un poco estar en la distancia me permitía evitar la inercia de tender a buscar este tipo o de facilitar, como que está cerca, estar con gente desconocida te desestabiliza ese patrón, porque realmente, claro, el que está ya te conoce, y si es tu padre y te ha entrenado para eso, ya sabe perfectamente qué hacer. Vamos, te llevo, te compro un helado, o sea, te saca y entras ya desde pequeño en
en esos trueques. Sí, ya Claro. incluso, aunque cambiemos de escenario, muchas veces seguimos contraídos. Nos es muy difícil incluso tocarnos a nosotros mismos el cuerpo, ¿no? De decir automasaje, ¿no? Está todo reducido Sí, a lo sexual y el movimiento también se ha quedado muy contraído, que es a donde quería ir yo. la Y respiración claro, total. por la respiración, claro, y la habrás notado quizá como en tu casa, que ha sido toda la vida de tu casa, el mero hecho de compartir, saber que están tus hijos, no sé qué, es como que ya, no, o sea, no, de repente estás ahí contraída sin, como más difícil desear cambios, ¿no? Sí, 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 el mismo microclima que se crea está totalmente, sí, viciado. Totalmente, Sí. así es. Pero por otro lado, la cercanía de los niños también veíamos en el esquema de la crianza, uno de los últimos puntos creo que dice eso, ¿no? Cómo son grandes maestros como entran tan rápido en las emociones, pues para resonar con la humildad, tal como la ve Dios, lo que significa en el alma, es una gran ventaja esa, ¿no? Que es la paradoja que tienes ahora en la vida, que por un lado tienes muchas oportunidades porque tienes ahí también los nietos, que has tenido muy pronto nietos también, no sé qué, muchos, y, y también son oportunidades, ¿no? Es curioso. Pues bueno, ayer cuando hice ese proceso del descubrimiento del miedo al enojo de los hombres, justamente mi hija mayor me contó eso. Me dijo, la semana pasada hablamos, me dice, y estaba hablando conmigo por teléfono y en ese momento dice, no, pará. Dice, no sé lo que le pasa a Teo, que le anda pegando a todo el mundo con un palo. Y bueno, y ahí nos pusimos a hablar justamente de lo que ella sentía por dentro, yo ya comprendiendo un poco cómo está funcionando y claro, la relación con esa emoción y lo que Teo le estaba mostrando. Y ayer también en este proceso de empezar a conectar, recordé esa situación. Teo Ese- es el hermano de Francesca. Claro, y ella es mi hija mayor y por lo tanto comprendemos un poco cómo todo lo que deviene está absolutamente vinculado, ¿no? Sí, Con bueno, el equipaje. tiene mucha ira infantil y entonces Sí, y a Teo nadie le está restringiendo, ¿no? En esa demostración se no, está haciendo daño. no, aparte no, claro, no. Por eso volvemos a este punto de nuevo que hablábamos un poco al principio de cuando a mí personalmente me lleva todo el tiempo, como las lecciones del amor natural, que también hiciste un audio de este detalle de que siempre te lleva a tu emoción, siempre te lleva a querer proteger al niño, bueno, hacete cargo de tu emoción y de la condición de tu alma, que modifica, que se ve automáticamente comienza a cambiar cuando es honesto, ¿no? Humilde, real, el deseo y se conecta con esa emoción, sí. Sí, y Igual uno. fíjate que está en el caso de los niños, está la necesidad también, a la vez de eso, de como ellos aún no están aprendiendo a usar el libre albedrío, con ellos sí que es armónico restringirles el libre albedrío, paradójicamente, como vimos en muchos ejemplos que daba Jesús y que es conocido en la crianza alternativa, ese tema de agarrarlos para que entren en sus emociones más causales, en la pena que tienen que llorar para no hacerse daño con la rabia y sientan la ira a nivel que lo ha mostrado Jesús, ¿no? De la ira infantil, que yo ahí en el taller de la ira, este chico entró en ella un poco y los niños, como no, como eso, hay que, lo ideal sería eso, ¿no? Que ahora alguien quisiera agarrar a Teo con los brazos bien fuerte y que llorara en vez de que se esté pegando palos por ahí, ¿no? A la vez que... Claro, y entender que desde el lugar que lo haces, que es como la pregunta que dijo eso Jesús, ¿estoy haciendo esto por amor o lo estoy haciendo por miedo? O sea, cuando uno actúa reprimiendo, o sea, buscando castigar, porque lo hace como sí, justamente
con la fuerza, con violencia sería, ¿no? Con ira, Sí, uno ya no ayuda, sino que realmente por amor, en este sentido de evitar que haga un daño, de evitar que se dañe, pero al mismo tiempo permitir la expresión del tiempo que sea necesario, decía Jesús, de esta retención, para que llegue a la emoción que hay debajo, que la misma secuencia te lleva, cuando vemos que se permite a una persona que no hay una amenaza a la integridad de nadie, y el niño simplemente expresa su ira, cómo llega o sea, al berrinche hablo clásico de que se pone a patalear en el suelo, o sea, no le pega a nadie, pero sí patalea, grita, qué sé yo, hasta llegar a la pena. sí. Y entonces confiar en esa capacidad que somos todos, sí, de Y el adulto tiene que estar ahí muy pendiente a la vez que hace eso de sus emociones propias. Exacto. Es jorobado Sí, la cosa. sí. Ahí yo veía la forma de actuar de mi hija, que la necesidad de reprimir y castigar lo que yo trataba de acompañar, pero bueno, no. Tiene libre albedrío, el padre también, la madre, y ahí entonces, bueno, vuelvo otra vez a mis emociones, a las que he pasado generacionalmente, y así. No sé si cortamos por si acaso alguien se quiere apuntar rápidamente, si lo ven, y seguimos. Bueno, dale. Vale, pues muchas gracias. Y voy a dejar de grabar. Despídete del amado Dale. público, aunque ahora vamos a seguir. Bueno, gracias. Eso está maravilloso. Vamos a seguir. Sí.